Caracas Radio, lo mejor este martes 3 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. A autorizar el uso de tecnología para ubicar a grupos irregulares en Venezuela se comprometió el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En palabras del mandatario interino, no es un problema de Colombia porque los grupos paramilitares están operando en territorio venezolano. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Del lado colombiano, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Majin Buu y 50 millones por datos de alias Marlon. Se presume que son responsables del homicidio de la candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez en el Cauca, Karina García, a manos de la disidencia de las FARC. Varios datos. Abogados de la familia del concejal Fernando Albán consideran que el Ministerio Público designado al margen de la Constitución se burló nuevamente de su caso tras la imputación de 2 agentes del SEBIN por cargos relacionados con la custodia y no con su muerte. Sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, las exportaciones de crudo de PDVSA cayeron en el mes de agosto hasta 770.000 barriles diarios, según ha publicado hoy la agencia de noticias Reuters. Y mientras el huracán Dorian bajó a categoría 2 en su camino hacia la costa este de los Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes informó sobre la formación de la tormenta tropical Fernán en el Golfo de México. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del capitán Carlos Gullón Celis. Él fue senador, además participó en el intento de golpe de Estado el 4 de febrero del 92. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Capitán Gullón Celis, buenas tardes. Sí, me parece que perdimos comunicación. Vamos a tratar de establecer el contacto. Solamente tiene que ver con lo que está ocurriendo con los servicios públicos en nuestro país. Siempre lo comentamos. Quedó reflejado, por cierto, en el informe de la expresidenta Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas. Ella advertía que el desvío de recursos, la corrupción, la subinversión eran las razones que explicaban, entre otras cosas, lo que está ocurriendo con los servicios públicos en nuestro país. Ella mencionaba, siempre lo comentamos, electricidad, agua potable, gas natural. Habría que agregar telefonía básica, celular y el acceso a Internet. Por cierto, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentará informe sobre Venezuela, la actualización del documento sobre Venezuela el próximo 9 de septiembre. Habrá que ver qué dice al respecto. Recordar que la muerte del capitán Acosta Arévalo, la captura y la posterior muerte ocurre cuando ella todavía estaba en territorio nacional. Tenemos al capitán Carlos Gullón Celis. Capitán, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, para que no te sientas mayor, dieron la pensión. La pensión Chávez durante muchos años. Capitán, perdón que lo interrumpa, lo escuchamos muy mal. Yo le voy a rogar se acerque lo más posible al teléfono a ver si tenemos más suerte. Nos interesa mucho lo que tiene que decir. A ver ahora, adelante. Lo ¿Cómo me oyes? A ver, ¿Cómo me oyes? Ahora nítidamente, lo escuchamos. Adelante. Okay. Magnífico. Bueno, dile mayor para que ellos, los del régimen, no me vayan a decir que estás entrevistando a alguien que ni con el nombre me estás conociendo, ¿no? Carlos Gullón Celis, instructor en operaciones especiales, instructor de la Escuela de Operaciones Especiales del Ejército, para que sepan que de la materia que vamos a tratar. ¿Aló?
Mucho interés, bueno, le digo mayor, no sé si me lo ha dicho con ironía, pero en todo caso, mucho interés, sí, me imagino que lo ha dicho con ironía. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la presencia de grupos irregulares en nuestro país. Lo hemos hablado con especialistas, con periodistas. El criterio antes de la llegada del expresidente Chávez al poder en la Fuerza Armada Nacional era otro. Era Sí. justamente de combatir abiertamente a estos grupos irregulares, delincuenciales. Sin embargo, lamentablemente las cosas aparentemente han cambiado. ¿Qué puede decirnos? Bueno, te dije, instructor en operaciones especiales, yo pertenecía a la Escuela de Operaciones Especiales del Ejército, antes de insurgir el 4 de febrero, ¿no? Venezuela era uno de los países que había logrado erradicar la guerrilla de sus tierras y había sido ejemplo a seguir, a tal punto que desde Venezuela se fue a otros países a entrenar soldados y oficiales para que combatieran la guerrilla en esas otras regiones. Una vez que llegó Chávez al poder, y te lo digo porque yo soy una de las primeras fuentes, como senador de la República y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, a mí me llegó en el mes de noviembre la denuncia de que el presidente Chávez le había entregado a la guerrilla colombiana $300,000. Yo tengo bajo resguardo en un lugar bien protegido en la denuncia que hice pública ante los medios de comunicación y se entregué una copia al ministro de aquel entonces, al general de división, Salazar Rodríguez, como el ministro de la Defensa. Y bueno, no se hizo nada al respecto. Y eso, agua abajo, de allá hacia acá, podemos ver las consecuencias que eso trajo de la combinación de trabajo conjunto del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana. Hay una afinidad y hay un plan conjunto que triangula Cuba, guerrilla colombiana y Venezuela. Y bueno, dentro de ese plan macabro, las diferentes acciones progubernamentales que se realizan, que van desde el presunto manejo del tráfico de estupefacientes y tráfico de lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe usted? El ministro de Defensa designado por Nicolás Maduro decía en su cuenta en Twitter que esto era una novela y que era un argumento que quería utilizar el gobierno colombiano para atacar al país. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de este tema. Bueno, me da tristeza observar que una persona que yo he venido diciendo en oportunidades, que el Padrino López, yo estaba en cuarto año, era del segundo de mi promoción, alférez auxiliar, el Padrino era cadete de primer año. Acordaba luego, uno se acuerda de los cadetes de primer año, o son muy buenos o son muy malos. Y Padrino fue un excelente cadete de primer año. Pero este tipo de comentarios de Padrino y más el accionar de Padrino, o sea, me aburre, pues me da desprecio ese tipo de comportamiento, porque él es uno de los responsables de lo que está pasando hoy en el término del bandolerismo que hay en nuestro país, tanto de la guerrilla colombiana cuanto los milicianos, estos que andan por ahí que llaman colectivos, etcétera, por cuanto él es uno de los promotores y protectores de este tipo de comportamiento. En Venezuela, el problema que tenemos, además de la destrucción como parte de estrategia del régimen, tenemos un grupo delincuencial bandolero en nuestro país que va desde guerrilla colombiana, colectivo y pranato, que bueno, mantiene a nuestro país en un estado de zozobra. Yo pienso que va a ser dura la tarea que nos va a corresponder el día siguiente en el gobierno de transición, de poder lograr meter en cintura tanto delincuente, pero yo siento que el pueblo de Venezuela deberá entender a quienes de una u otra manera creo vamos a estar allí a la cabeza de la conformación de un gobierno de transición para poder lograr erradicar el nivel de delincuencia que hay en nuestro país. Si me permite, tenemos un extracto de la aclaración del presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando hacía referencia a la actitud, él mencionaba directamente a Nicolás Maduro,
de connivencia con estos grupos irregulares. Escuchamos al presidente interino y yo quisiera su comentario. No nosotros, lo sabemos la vinculación que tienen a su Fuerza Armada, a la Fuerza Armada. ¿Cómo es que están permitiendo alegremente la presencia? ¿O es un secreto que en Zulia se tiene que reunir en conjunto el Ejército, la Guardia y el ELN? Ya no es un secreto. Están financiando, el régimen de Maduro financia a estos grupos irregulares de manera directa e indirecta, a través del lavado de dinero, a través de la extracción ilegal de minerales preciosos en el sur del país, oro, diamantes, coltán, y por supuesto el narcotráfico. Podemos decir con certeza que Maduro es un traidor a la soberanía nacional, expresada en lo más esencial, expresada en el garantizar el ejercicio de la vida cotidiana del venezolano, porque hoy la frontera se ha vuelto territorio de nadie, controlada por grupos irregulares. Desde el Parlamento Nacional emplazamos hoy a la Fuerza Armada Nacional. No es que es un problema de Colombia, no es que es un problema, no. Están operando en territorio venezolano. Y si no, revisen las declaraciones de quien usurpa funciones hoy en Miraflores. Y si no, revisen lo que ellos mismos dijeron, lo que se ha denunciado y se ha documentado durante meses, años, por este Parlamento. Es hora de defender, sí, la soberanía, sí, el territorio, sí, la tierra de nuestros ancestros. Sí, es el momento de hacer respetar a Venezuela. Queda claro además que no es una amenaza hoy venezolana, sino es regional. ¿Qué dice nuestro invitado? Lo escuchamos. Bueno, lo que comenté en el principio de que el propio presidente Chávez, cuando Carlos Gullón era senador, presidente de la Comisión de Defensa, el presidente Chávez le entregó a la guerrilla colombiana $300.000. Fue, creo, la primera entrega oficial que hubo aquí en nuestro país. Y esto que está sucediendo hoy con Nicolás Maduro es parte de una estrategia que viene siendo, como te planteo, una triangulación: Cuba, guerrilla colombiana y las Fuerzas Armadas y el pueblo venezolano. O sea, lo que significa gobierno, no pueblo, gobierno venezolano. Parte de una estrategia para mantener el poder y seguirse preservando en el poder a todo tras. Yo quiero aprovechar el mensaje del presidente Guaidó. Yo hace pocos días le envié un mensaje que sé que lo tiene Darín y por eso lo hago público. Es que el presidente, así como ha estado designando canciller a Borges como canciller de Venezuela fuera de nuestro territorio y diferentes ministros fuera del territorio, es indispensable designar el oficial coordinador de la reconstrucción de la Fuerza Armada, el oficial reestructurador de nuestra Fuerza Armada. A la Fuerza Armada venezolana hay que hacerle una reingeniería, porque no puede seguir siendo militar el cobarde, el que carezca pundonor, de relajada conducta, como dice el reglamento, porque militar que se preste y que conviva con bandoleros tanto de los colectivos como de la guerrilla colombiana no puede seguir siendo militar. Hoy el pueblo venezolano debe exigirle a nuestra Fuerza Armada Nacional, y lo digo así de esta manera por cuanto es raro que no haya un hogar venezolano que no tenga un militar dentro de las filas de la Fuerza Armada, que le exija a su hijo, a su hermano, a su primo, a su tío, a lo que sea, que ponga o pone su uniforme a la orden de la patria, o se ponga él al servicio de la patria para cumplir sus deberes constitucionales y que empiece a cumplir con sus obligaciones para poder restablecer el hilo constitucional. Dos inquietudes para nuestro invitado. Número uno, ¿cree usted que a estas alturas y a la luz de lo que se conoce la institución armada como la conocemos, es rescatable a la luz de lo que usted comenta? Y número dos, cuando ustedes insurgieron en el 92, ¿la idea inicial era esta o se enteraron de estos planes en el camino? ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo de los planes fueron a posteriores. Eso no era en absoluto lo que se había planteado, lo que se le había planteado al país, digámoslo así. El planteamiento al país está escrito en un folleto llamado Agenda Alternativa Bolivariana. Y lo que me preguntaste sobre si se puede rescatar esa Fuerzas Armadas, tengo absoluta seguridad que sí,
porque la mayoría de nuestros oficiales y soldados son una reserva moral de nuestro país. Allí está el pueblo venezolano uniformado, que mucha gente los critica, que no hacen nada, que no actúan, que no reaccionan. Hay que ponerse las botas de un oficial actual de nuestras Fuerzas Armadas para ver si se puede, con la persecución que hay en el país, en las Fuerzas Armadas, con la inmoralidad, la traición aparte que tienen desde el alto gobierno de incorporar cubanos dentro de los cuarteles para hacerle seguimiento y persecución, para hacerle lo que llaman la persecución radiotelefónica, radioescucha, para poder oír qué es lo que dicen a través de los WhatsApp, a través de los mensajes, y el que medio pasa un mensaje con algunas de las denominaciones que ellos tienen registradas, lo sacan de los cuarteles, lo botan, lo mandan para su casa, lo ponen preso. O sea, no es fácil. Esta misma declaración que te estoy dando, a mí podría ser que a la vuelta de un poco rato vengan los malandros del Diguecín que están aquí cerca de mi casa a colocarme preso. Porque ahí digo malandros porque lo que hay es un grupo de delincuentes en esa cuestión que llaman contrainteligencia y que andan queriendo amenazar a cualquier persona que de una u otra manera dé unas declaraciones con la fortaleza que yo estoy dando. Pero no debe haber temor en quienes queremos reconstruir la patria. No debe haber temor en quienes queremos reconstruir la democracia venezolana. Y hacia allí tenemos que ir. Y ese mensaje, te repito, al presidente Guaidó, alguien tiene que decirle que hay hombres y mujeres con capacidades, con potencialidades y sin miedo, dispuestos a arriesgar la vida para poder lograr rescatar lo que él ha venido planteando, el cese de usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres. Hacia allí tenemos que apuntalar y hoy las Fuerzas Armadas van a ser la punta de vanguardia de lo que el presidente Juan Guaidó está planteando. El capitán Carlos Gullón Celis, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Fue senador de la República, participó en la intentona del 4 de febrero de 1992, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo producto de la presencia de estos grupos irregulares en territorio venezolano y la decisión de la disidencia de las FARC de regresar a las armas, el impacto que esto tiene para nuestro país y en general para la región. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Me preguntaba nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, con quién iba a conversar. María Alejandra Trujillo, doctora Aguilar, lo acompaña. Decíamos al inicio que los abogados de la familia del concejal Fernando Albán consideraban que el Ministerio Público, designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, se burló nuevamente de su caso tras la imputación de 2 agentes del SEBIN por cargos relacionados con la custodia y no con la muerte del concejal Albán. Para hablar acerca de este tema, saludamos vía Skype al doctor Ramón Alfredo Aguilar. Él es abogado de la familia del concejal Albán. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gracias a ti. Un gusto conversar con usted. Iniciaría a partir de este tema. ¿Por qué consideran ustedes que el fiscal designado por la constituyente comunal se burla de este caso del concejal Albán? Lo escuchamos. En primer lugar, debemos recordar que el señor William Saab mintió calificando a los pocos minutos de la muerte del concejal el hecho como un suicidio. Es decir, primero se calificó y luego se investigó. Supuestamente se investigó. El fiscal también señaló que había un gran charco de sangre, dijo que la autopsia estaba a la disposición de la familia, todo lo cual resultó ser falso. Ni existía tal charco de sangre, ni nunca se facilitó a la familia o a los abogados la autopsia, y apenas se nos dieron 20 minutos en una oportunidad para ver el expediente. Expediente que a la postre termina con esta parodia, que es acusar a 2 funcionarios por un delito contra la Administración de Justicia, que es el delito que se comete cuando un custodio permite que el detenido se fugue. Y acá no hay una fuga, acá lo que hay es una persona asesinada. Entonces, obviamente, esta imputación es una farsa, es una burla más, para que la opinión pública nacional o posiblemente internacional crea que se está juzgando a estos funcionarios por la muerte del concejal Albán, cuando no es así. De hecho, en ese expediente ni siquiera se tiene calificado a Fernando Albán como víctima. De conocer esta imputación que en su momento abogados de la familia difundieron supuestas evidencias que demostrarían las torturas que sufrió el concejal antes de morir. Quisiera su comentario y qué información maneja usted en torno a este tema. Nosotros hemos logrado acopiar algún material, aparte del que se extrajo de la breve revisión del expediente, y efectivamente existen una serie de incongruencias y otros elementos físicos, como la fotografía de la autopsia o el levantamiento o pseudo levantamiento del cadáver, que hacen presumir que lo que se trató fue de una tortura y ejecución extrajudicial. Nosotros denunciamos tanto internamente a tal William Saab por el encubrimiento, y también lo denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También denunciamos a la juez Carol Padilla y denunciamos al fiscal Farid, el fiscal que se presta para todas estas montajes que hacen por la persecución política, y denunciamos al general Gustavo González López. Lamentablemente los mecanismos internacionales suelen ser un poco lentos y aún no tenemos una respuesta de la Comisión Interamericana. En su momento, doctor, las imágenes que se hicieron públicas mostraban supuestas heridas con materiales punzopenetrantes, laceraciones, quemaduras y hasta posibles descargas eléctricas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, efectivamente, nosotros hemos solicitado la aplicación del protocolo de Minnesota. La Fiscalía ha hecho caso omiso. Ese protocolo es un protocolo especial de cómo se debe tratar el cuerpo, de cómo se debe hacer la autopsia. Y los patólogos con los que hemos consultado y que han revisado las fotos,
nos han dicho que se puede presumirse que hubo tortura a través de aplicación de electricidad, porque en manos y pies existen unas marcas que así lo señalan, e incluso nos indican que por el color, por el nivel de morado que tiene la cara, del cuello hacia arriba, a diferencia del cuerpo, también pudiera presumirse una asfixia. Lamentablemente, el fiscal Tarek Williams, el fiscal ilegítimo, se ha negado a realizar la investigación correspondiente y no hemos podido hacer una autopsia independiente, formal, seria, que pueda constatar esto. Los mismos patólogos señalan que con un estudio de las moléculas de la célula pudiera verificarse la falta o no de oxígeno y confirmarse la tesis de la asfixia como causa de la muerte. Hay otra serie de elementos que ellos revisan, pero no tienen un contacto directo con el cuerpo, sino a través de las fotos que se han logrado conseguir. Doctor, tengo que preguntarle sobre las pruebas periciales del piso 10 del SEBIN de Plaza Venezuela. ¿Esto se llegó a realizar? Allí no hay cámaras de seguridad que captaran el momento en el que lamentablemente es lanzado el cuerpo del concejal de ese edificio. ¿Qué puede compartir con nosotros? Nosotros hemos tenido un acceso extraoficial a elementos del expediente donde se menciona una experticia que se habría encomendado al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas sobre los videos de las cámaras del video del circuito cerrado del SEBIN. Pero, como le digo, nosotros no tenemos acceso al expediente. Los 20 minutos que tuvimos acceso, no vimos allí esos videos, no vimos allí esa experticia, pero sí tenemos conocimiento de que existieron esos videos y esas experticias, aunque el mismo señor Tarek Williams de una manera increíble, poco creíble, señaló que no existían videos, cosa que, como les señalo, es increíble, pues se trata de un organismo de seguridad, y de hecho en el piso 10 es donde está la contrainteligencia, de manera que es muy poco fiable pensar que en ese organismo no van a tener cámaras de seguridad. Doctor, si cambian las cosas en nuestro país, se inicia una transición a la democracia, ¿es posible adelantar una averiguación en torno a la muerte del concejal Fernando Albán o ya ha pasado mucho tiempo? ¿Qué puede decirnos? Bueno, los patólogos que hemos consultado nos dicen que los cuerpos hablan. De hecho, nosotros estamos pidiendo a la Comisión Interamericana, hemos pedido a la Comisión Interamericana una medida cautelar para que el cuerpo sea exhumado y trasladado a los Estados Unidos. Ellos señalan que a pesar del tiempo, siempre van a existir elementos físicos, químicos, que en una autopsia o en una nueva autopsia pudieran revelar la tortura y forma de la muerte. Igualmente, estos funcionarios que están siendo procesados por un delito cuya pena es de 15 días a 6 meses. Quizás si estos funcionarios fueran procesados por lo que realmente ocurrió, saldrían muchas verdades que esos funcionarios conocen, porque efectivamente ellos eran los encargados de la custodia. En el expediente que pudimos revisar, había más de 10 declaraciones de los policías supuestamente presentes, pero son declaraciones absurdas, contradictorias. Uno de los elementos que se ha resaltado, la mayoría de los testigos señalan que Fernando Albán estaba esposado, con las manos hacia adelante, y el cuerpo luego fue conseguido supuestamente sin la esposa. El cuerpo fue conseguido sin zapatos. Bueno, ¿cómo es posible que él estuviera detenido en una oficina y no tuviera zapatos? Y un propio funcionario hasta describe el color de los zapatos que vestía Fernando Albán. De manera que hay una serie de irregularidades que pudieran en una investigación seria, en una declaración de testigo seria, en una autopsia responsable, delatar la verdad. Doctor Ramón Alfredo Aguilar, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, abogado de la familia del concejal Fernando Albán, expresando opinión y análisis acerca de esta imputación del Ministerio Público, un ser designado al margen de la Constitución contra 2 agentes del SEBIN por cargos relacionados con la custodia, no con la muerte en sí. Recordar que este caso
provocó una cadena de reacciones internacionales, empezando por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, pidiendo una investigación independiente sobre lo que había ocurrido, y hubo toda clase de contradicciones iniciales de altos funcionarios en torno a la muerte del concejal Fernando Albán. Doctor, gracias por atendernos. Vamos a la pausa. A resolver con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar.
cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo hemos hablado en varias oportunidades en este espacio. La inflación avanza, no se detiene, y hay que incluir a la ecuación la devaluación permanente de nuestra moneda. Roberto Casanova, economista político, articulista en varios portales informativos. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Un gusto estar en tu programa. Un gusto conversar con nuestro invitado, quien ha escrito, por cierto, a propósito de lo que será la reconstrucción de nuestro país. Yo quisiera iniciar conversación a partir de este tema, a la luz de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis. Hemos dicho, el salario mínimo en Venezuela, el más bajo probablemente del planeta, ayer cerrado en $1.7 mensuales, una inflación que no se detiene. ¿Cómo hacer frente a esta situación en caso de que finalmente se inicie un proceso de reconstrucción de Venezuela? ¿Lo escuchamos? Sí, el problema venezolano es un problema fundamentalmente político, María Alejandra. Esto lo que significa es que las medidas económicas que deberían adoptarse para acabar con la inflación y retomar el crecimiento económico están claras, pero son medidas que el gobierno actual, la dictadura, no va a tomar, ¿no? Tiene restricciones diversas. Una es la ideológica, pero también, desde luego, la poca credibilidad que tiene a nivel internacional, a nivel interno. Por diversas razones, este régimen es incapaz entonces de tomar esas medidas económicas. Por eso comienzo diciendo que el problema venezolano es ante todo un problema político. Ahora, ¿cuáles serían las medidas económicas que adoptar? Como te decía, ya existe un acuerdo más o menos importante entre especialistas y políticos. El llamado Plan País recoge ese consenso fundamental, y está claro que la reconstrucción venezolana requerirá de apoyo internacional. Por una parte, se requiere divisas, finalmente, para que otra vez existan importaciones y para que otra vez existan los insumos para reactivar la producción y la inversión a nivel nacional. Ahora, esas divisas no tienen que provenir solamente de préstamos multilaterales. Es muy probable que en el contexto de la reconstrucción también la inversión privada se reactive de manera muy rápida. Esa sería otra manera para que entren divisas al país. Entrando divisas, entonces estaríamos destrabando el proceso económico. Venezuela está en una crisis múltiple, pero una de sus dimensiones fundamentales es que acabamos con nuestra reserva, o acabó el régimen, mejor dicho, con nuestras reservas internacionales. Y no solo eso, digamos, no solo malbarató el abundante ingreso petrolero que se disfrutó durante varios años, sino también que se endeudó en montos realmente significativos. Entonces hay que destrabar ese proceso, y eso se puede hacer. Ya el Plan País contempla las maneras de hacer eso, y existe también el apoyo internacional potencial para que esto ocurra. Esto significa entonces que problemas como el de la inflación o la hiperinflación, el problema de la escasez, se pueden solucionar de una forma relativamente rápida. Yo me atrevo incluso, Alejandra, a decir que Venezuela puede experimentar un milagro económico, en el sentido de que en muy poco tiempo
una situación catastrófica como la que estamos viviendo desde el punto de vista económico puede revertirse y Venezuela puede retomar otra vez el proceso de crecimiento basado en la inversión y, como digo, en apoyo financiero internacional. La reconstrucción, desde luego, tiene otras dimensiones. Apenas me he referido a esta, quizás es la que más nos acosa cotidianamente, ¿no? Sobre todo la hiperinflación. Pero la reconstrucción también incluye, por ejemplo, la reconstrucción institucional del país. Durante todos estos años se ha intentado construir un Estado comunal, un Estado popular, que ha venido desmontando el Estado de Derecho, del Estado social de derecho contemplado en la Constitución de 1999. Esto también tiene múltiples dimensiones, pero es un trabajo fundamental. Eso quizás a veces, digamos, no es públicamente, no se debate, pero también hay un trabajo importante que se viene haciendo al respecto. Está, por otra parte, la reconstrucción de las políticas sociales, la reconstrucción social en general, la reconstrucción educativa también merece especial mención. Y me refiero a todos esos aspectos para insistir en un punto, y es que sobre eso existen acuerdos importantes entre técnicos y políticos. No voy a simplificar tampoco la cosa y decir que la reconstrucción es un tema ya plenamente acordado, que todo está definido. Hay desde luego diferencias, cosas que tendrán que ser sometidas a debate público, pero en lo sustantivo yo creo que existe el acuerdo necesario para que una vez que se destrabe el proceso político y comience la reconstrucción, Venezuela pueda en poco tiempo experimentar una mejora significativa y sobre todo acabar con la hiperinflación, que es el peor de los síntomas de la crisis múltiple que estamos viviendo. Dos inquietudes para nuestro invitado. Nos llamó la atención en uno de sus artículos que publica el portal ProDaVinci, que habla acerca justamente de la reconstrucción moral de nuestro país, y yo quisiera su comentario al respecto, porque da la impresión que efectivamente la sociedad venezolana ha sido ampliamente corrompida durante los últimos 20 años en Venezuela. ¿Cómo revertir este proceso y evitar, entre otras cosas, que ocurra lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Argentina? Lo escuchamos. Sí, el tema, digamos, de la moral de un pueblo es un tema complejo. Hay que evitar, digamos, simplificaciones que incluso en ocasiones pueden ser muy peligrosas, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, que un pueblo está corrompido, bueno, eso es una definición, primero, difícilmente comprobable, pero además es una mirada muy pesimista sobre el potencial de ese pueblo para retomar otra vez el crecimiento, el desarrollo. Yo sí creo, desde luego, que en Venezuela se han profundizado ciertas prácticas sociales que han hecho más dependiente a un sector de la población del gobierno y sobre todo de las dádivas del gobierno. Ese es un tema, digamos, que ha marcado mucho a la sociedad venezolana en años recientes y sí creo que ahí hay un tema fundamental. La reconstrucción supondrá que las personas tendrán que hacerse responsables de su propio bienestar. Esto no significa, aclaro rápidamente, que no existirán las políticas sociales necesarias para prestarle el apoyo. Pero lo que sí es cierto es que ningún Estado democrático puede asumir como su objetivo garantizar la felicidad de las personas. Eso es un asunto de cada quien, eso es responsabilidad de cada quien. El modelo socialista se plantea como uno de sus objetivos la suprema felicidad social del pueblo, le llaman ellos. Eso, desde un punto de vista estrictamente moral, es algo es terrible, porque le quita la responsabilidad de forjarse la vida al individuo. Entonces se trata de retomar esa idea de que son las personas responsables de su destino, con el apoyo subsidiario, desde luego, quienes lo necesiten, del gobierno a través de una eficiente política social. Justo quería preguntarle, cuando hablamos de la corrupción en nuestra sociedad, nos referimos al manejo irresponsable de los recursos que ha hecho esta administración durante los últimos 20 años. Estamos hablando de una cifra que no es menor, más de 1 millón de millones de dólares que terminaron en cuentas privadas en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza, prácticamente alrededor del mundo.
y estructuras que han creado figuras como esto de los CLAP, que se han transformado en una red de corrupción desde el inicio, desde la compra de alimentos de baja calidad, o incluso en estado de descomposición en el exterior, hasta la reventa internamente en nuestro país, creando, por cierto, un sistema de dependencia en Venezuela. A eso nos referimos, entre otras cosas. ¿Cómo revertir eso? Por el caso de Argentina, por ejemplo, el tema de los subsidios o la eliminación de los subsidios ha tenido un impacto que ha provocado, no solo la crisis económica que están atravesando en este momento, sino posiblemente el regreso de esa estructura de la que salieron hace recientemente 4 años. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente la corrupción a la cual te refieres ha sido uno de los rasgos definitorios del socialismo del siglo XXI desde el comienzo. Tú recordarás, María Alejandra, desde el año 2000, por ejemplo, aquel programa Bolívar, que se llamaba el Plan Bolívar, no sé si recordarás. Estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 19 años o algo así, ¿no? Desde ese momento ya era evidente que un gobierno que estaba decidido a tomar control de toda la institucionalidad y desaparecer los contrapesos en la ejecución de sus políticas, iba a terminar generando gran corrupción. Cuando ese gobierno empieza a recibir además el ingreso en divisas al que me refería antes, la corrupción llegó a un límite impresionante. No tiene ninguna comparación con la experiencia de la corrupción de gobiernos anteriores en Venezuela, y yo me atrevería a asegurar que es un caso inédito a nivel mundial. Realmente hablar de corrupción es un término que se queda pálido ante lo que ha vivido Venezuela. Estamos hablando de un saqueo histórico que ha ocurrido, digamos, y se mantiene lamentablemente hasta el presente. Eso es un tema que atender, desde luego. Esa corrupción, ese saqueo ha dependido críticamente del tipo de gobierno que hemos tenido. Un gobierno con excesivo control, con la propensión a estatizar todos los procesos económicos. Y desde luego un gobierno de reconstrucción tendrá que desmontar numerosos controles, tendrá que transferir otra vez responsabilidades a los actores privados, de tal manera que las oportunidades para la corrupción irán desapareciendo en la medida en que la reconstrucción institucional avance. Pero es un gran tema. Desde luego hay que sentar precedentes. Yo creo que uno de los temas fundamentales también de la reconstrucción es tratar de recuperar activos y llevar a juicio a quienes hayan cometido actos de corrupción. Sobre eso también un trabajo importante. El presidente Guaidó hace poco designó a alguien responsable en cuanto a recuperación de activos. Hay que sentar precedentes y creo que es uno de los temas fundamentales. Ahora, la dependencia que se ha creado en parte de la sociedad, de los programas sociales, a eso me refería hace unos minutos, eso es un tema especialmente importante. La política social de este régimen ha estado orientada a crear dependencia en los ciudadanos del gobierno y permanentemente los chantajea. Sobre eso no hay que abundar. Es algo conocido por todos, pero evidentemente entonces una nueva política social tiene que transferir la responsabilidad al individuo. Es decir, existirá apoyo subsidiario por parte del Estado a aquellas personas que lo requieran, pero eso tiene que diseñarse de tal manera que no se cree dependencia, que esos programas no se eternicen, sino que más bien ayuden a las personas a desarrollar sus capacidades. Y es un término, por cierto, si me permite, quisiera destacar el tema del desarrollo de capacidades. No hay ningún pueblo, ninguna sociedad que pueda desarrollarse de manera sostenida en el tiempo si sus personas y sus miembros no están desarrollando sus capacidades productivas. El desarrollo está asociado a nivel microeconómico a ese aumento constante de las capacidades productivas, de la capacidad para innovar. Entonces, por eso, una buena política social debe prestarle apoyo a las personas para que desarrollen capacidades productivas, no para hacerlas dependientes del gobierno, que es lo que ha hecho justamente el socialismo del siglo XXI. Finalmente, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, a propósito del tema de la hiperinflación, de la pérdida de la capacidad adquisitiva, son
digamos, circunstancias relativamente fáciles de resolver. ¿Qué opina usted? Y sobre todo la recuperación del valor del trabajo que en la práctica se ha perdido producto de justamente la política económica, si la podemos denominar de alguna manera, que ha impulsado Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Sí, la causa de la hiperinflación en Venezuela y en cualquier otro país que a lo largo de la historia ha sufrido del mismo mal, ha sido siempre la misma, es la manipulación de la cantidad de dinero en la economía. Si yo tengo que simplificar esto, diría que la hiperinflación tiene una fuente muy clara, Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, que es quien crea el dinero, que crea la llamada base monetaria en cualquier economía, ha estado financiando al gobierno. Esos son recursos que salen de la nada. Banco Central crea dinero de la nada y en este caso se trata de dinero digital, no dinero en físico, no son billetes literalmente, es dinero digital que está sirviendo para financiar a numerosas empresas públicas deficitarias. Ese dinero entra en la economía, una economía en la cual la gente no quiere tener bolívares, entonces quienes reciben esos bolívares inmediatamente los cambian en divisas, y al cambiarlos en divisas, de luego, y al haber poca oferta de divisas, el precio del dólar, en este caso el precio de la divisa, se dispara. Es decir, hay una asociación entonces muy directa, y eso está comprobado histórica y prácticamente, entre la cantidad de dinero que se genera, que entra a una economía, la demanda creciente de divisas, la devaluación, y la devaluación afecta entonces todos los costos de producción dentro de la economía, y de esa manera entramos en un círculo de inflación, y si se mantiene esa dinámica, entramos en hiperinflación. Eso no lo está inventando, digamos, la oposición para criticar al gobierno. Eso es algo que está suficientemente estudiado y comprobado a lo largo de la historia. Entonces Venezuela sigue, el régimen venezolano socialista sigue acudiendo a esa fórmula para financiarse. La pregunta es ¿por qué lo hace? Bueno, y lo hace sencillamente porque, por un lado, se malbarató todo el ingreso petrolero, la capacidad de endeudamiento también se acabó, la economía está postrada, no se pueden recaudar impuestos, no tiene entonces el gobierno otra fuente de financiamiento sino crear dinero. Recientemente ha creado de crear no sé cuántos billones de bolívares, lo anunciaron, de deuda interna, y ese dinero disparó inmediatamente el valor de la divisa. En las últimas semanas la divisa ha crecido enormemente, el precio de la divisa, y con ella los precios de los bienes y servicios en Venezuela. Entonces, ¿cómo acabar con eso? Bueno, haciendo que el Banco Central sea autónomo. Y eso es algo además que ya los venezolanos habíamos previsto. La Constitución del año 99 aparece claramente prohibido el financiamiento del gobierno por parte del Banco Central. Es un artículo de la Constitución y desde luego ha sido violado reiteradamente por este gobierno, sobre todo a partir del momento en que el precio del petróleo cayó y el gobierno se encontró entonces sin dinero de otra forma. Roberto Casanova, gracias por atendernos, acompañarnos, economista político, escribe en varios portales informativos expresando opiniones acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y sobre todo las miradas de cara a la reconstrucción que ojalá llegue y que sea pronto a nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Heaven Stars en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zacaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750